Bien. Vamos entonces ahora a comenzar la segunda parte de la clase de hoy día, que la vamos a dedicar a resolver casos. ¿Okay? Voy a poner en pantalla, compartir con ustedes este caso. Bien. Veamos. ¿Qué es lo que nos dice este caso? ¿Lo están viendo, muchachos? Primero que nada. Sí, profe. Perfecto. ¿Qué es lo que dice? Dice que un trabajador de una empresa cualquiera, ¿ya? Tuvo un accidente laboral. Consecuencia fue pérdida de su capacidad de ganancia un 30% dictaminada por la COMPIN. Perdió un 30% de su capacidad laboral, de su capacidad de trabajo. ¿Okay? El accidente sucedió en el mes de enero del 2021. ¿Okay? Y la resolución que le otorga el beneficio fue con fecha de septiembre del 2021. ¿Okay? Esto es bastante normal, que el accidente ocurra en una fecha y la resolución que da el beneficio venga después. Entonces, veamos cuáles son las remuneraciones imponibles que tiene el trabajador en los 12 últimos meses trabajados. Ahí aparece desde febrero del 2020 hasta enero del 2021 y luego septiembre. ¿Okay? Nos entrega los días trabajados, nos entrega la remuneración imponible y nos entrega el dato del ingreso mínimo para fines no remuneracionales. ¿Okay? Entonces, aquí es importante darse cuenta de lo siguiente, ¿ya? ¿Sí? Febrero 28 días, marzo 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 20, 30, 30. En enero el trabajador está presentando 10 días trabajados, ¿ok? Solamente. Entonces, tiene una nota que dice, una vez que hayan sido ajustadas, la actualización de las remuneraciones imponibles se debe hacer considerando la variación experimentada por el ingreso mínimo para fines no remuneracionales desde la fecha en que fueron percibidas, ¿okay? Hasta la fecha a partir de la cual se declaró el derecho a pensión. ¿Cuándo se percibió esto? En el mes de enero, ¿okay? Hasta la fecha a la cual se declaró el derecho a pensión. Cuando se recibieron las distintas remuneraciones, ¿okay? ¿Okay? Desde la fecha en que, por ejemplo, las remuneraciones de agosto, ¿okay? Se actualizan en función de el ingreso mínimo para fines no remuneracionales en agosto con respecto a lo que se declara el derecho a pensión, que son 217, 226. ¿Okay? Las remuneraciones de diciembre se considera el ingreso mínimo de esa fecha con respecto al ingreso mínimo fines no remuneracionales de septiembre, de la fecha en que el ingreso ha sido percibido hasta que se declaró por resolución el derecho al beneficio. ¿Okay? Entonces dice, ¿a qué beneficio tiene derecho este trabajador y cuál es su monto? Pérdida de ganancia de un 30%. ¿A qué tipo de beneficio tiene derecho este trabajador? Que tiene una pérdida de ganancia de capacidad de trabajo de un 30%. De acuerdo a lo que vimos en la sesión anterior, muchachos, ¿a cuál sería? Habían tres tipos. Había una indemnización global, había una pensión de invalidez parcial y había una pensión de invalidez total. ¿Okay? ¿Cuáles eran los rangos para tener una indemnización? ¿Entre qué porcentajes? ¿Quién se acuerda de ese dato? Antonia, ¿se acuerda usted del dato?
Verónica, Nicolás, Germán, alguno de los que estaba presente, ¿se acuerda cuál era? Aquí me viene por chat algo. ¿Okay? No, Antonia, perfecto, muy bien, ¿no te acuerdas? ¿Ok? Refresquemos entonces, refresquemos. Aquí tengo otro. Amparo me dice 10,5. ¿Qué significa 10,5? ¿Qué significa 10,5, Amparo? ¿Me aclaras tú eso? Del número de sueldos base. Pero a ver, antes que eso, Amparo, la pregunta es, ¿qué tipo de beneficio económico le corresponde a la persona por tener una pérdida de ganancia de un 30%? Puede ser una indemnización, puede ser una pensión de invalidez parcial o una invalidez total. Para que estuviéramos con indemnización, ¿cuáles eran los rangos de pérdida de capacidad? Para tener una indemnización. Estaban entre mínimo un 15 y menos de un 40. ¿Ok? Luego decía, pensión de invalidez 40 o más, pero inferior a 70. Pensión de invalidez total, 70 o más por ciento. De acuerdo a esto, ¿qué tipo de beneficio económico le corresponde a este señor que tiene una pérdida de capacidad de trabajo de un 30%? Una, lo acabo de decir recién. Si estaban escuchándome, me pueden contestar. Corresponde una indemnización, una pensión de invalidez parcial o una pensión de invalidez total. ¿Cuál de las tres le corresponde con una pérdida de un 30% de su capacidad de ganancia? Te voy a dar los rangos para que me contesten. Invalidez parcial. A ver. Mira, Amparo, escucha lo que voy a decir y después me contestas otra vez. Si la pérdida es 15%, ok, Nicolás, indemnización, porque está entre un 15 y menos de un 40. ¿Ok? Ahí corresponde indemnización. ¿Ok? Para que sea invalidez parcial, tiene que tener 40 o más, pero menos de 70. Invalidez total, pensión de invalidez total, 70 o más por ciento. Este caballero perdió un 30%, por ende tiene una indemnización. Ahora, ¿de cuánto es la indemnización con una pérdida de un 30%? Les voy a mostrar la tabla. ¿Okay? La voy a compartir la tabla y ustedes me dicen. Ahí está la tabla. ¿Cuántos sueldos base? Ya me lo contestó Amparo, ¿eh? Lo contestó bien. Pero para que ustedes vean, ¿cuántos sueldos base se deben pagar a esta persona, producto de que tiene una pérdida de un 30% de su capacidad de ganancia o capacidad de trabajo? ¿Le corresponden? Lo estamos mirando en la pantalla, así que me lo pueden decir. Amparo, tú me lo puedes repetir si quieres, pues ya lo pusiste bien. ¿Cuántos sueldos base? 10,5. Muy bien. Entonces, 10,5 sueldos base. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a mirar ahora de compartir el archivo que estábamos usando. Vamos de nuevo al caso. Entonces, la primera pregunta dice, ¿a qué beneficio tiene derecho este trabajador y cuál es su monto? ¿A qué beneficio tiene derecho este trabajador? Tiene derecho a indemnización global. ¿Cuál es su monto? 10,5 sueldos base. ¿Ok? De ahí vamos a ver cuánto es en dinero, ¿no? ¿Ok? El cálculo. La pregunta 2 dice, ¿en qué cambian los beneficios si la pérdida de ganancia del trabajador es un 60%?
Si es un 60% corresponde una... Ya no corresponde una indemnización, corresponde una... pensión. ¿De qué tipo? ¿Tenemos una pensión de invalidez parcial o una de invalidez total? Con un 60% sería una pensión de... invalidez parcial, correcto. Y si es del 80% sería una pensión de invalidez total, sobre el 70%. ¿Ok? Y finalmente dice, ¿cuál sería el beneficio y monto si el trabajador fallece a consecuencia del accidente, teniendo como sobreviviente a su cónyuge y 2 hijos, uno de 13 y otro de 20 años estudiando? ¿Ok? En este caso, entonces, ¿cuál será el beneficio? No el monto, el beneficio se llama pensión de... Ya no se llama pensión de invalidez parcial, no se llama pensión de invalidez total, se llama pensión de... cuando el trabajador fallece, pensión de... sobrevivencia. Muy bien, Amparo. Ya, ahí los tenemos con nombre. Vamos a ver los montos ahora. Montos de la indemnización, montos de las distintas pensiones. ¿Okay? Es el mismo trabajador, así que el cálculo del sueldo base va a ser el mismo para todos. ¿Okay? Vamos a hacer el cálculo ahora. Para eso voy a colocar la resolución. ¿Okay? La voy a compartir ahora. Denme un segundico que no quiero perder el caso de vista. Ahí está. Ahí está. Estamos viendo el Excel ahora, ¿no es cierto? Que tiene unos colores amarillos. ¿Se ve ese archivo? Muchachos, ¿se ve el archivo? Sí, profe. Perfecto, gracias. Eso es. Importante que me contesten para poder saber si estamos de acuerdo. Bien, entonces, esto corresponde a todas las respuestas que vamos a tener para el caso que recién veíamos. Entonces, el mes de la resolución, que lo declaró, ¿cómo se llama? Que declaró el 30% de pérdida de capacidad de trabajo, es de septiembre del 2021. El ingreso mínimo para fines no remuneracionales en ese mes es de 217.226 pesos. ¿Okay? 217.226 pesos. ¿Okay? Ese es el valor que tiene el ingreso mínimo para fines no remuneracionales en el mes de septiembre del 2021. ¿De dónde obtuve esta información? ¿Okay? ¿De dónde obtuve este dato? Les voy a mostrar la página donde sale. ¿Okay? Para que ustedes, en caso que lo necesiten, por ejemplo, en la evaluación venga este dato y dice usted lo obtiene, mire, es fácil. ¿Ya? Se van ustedes, voy a compartir ahora voy a compartir la internet. Ahí están viendo Google, voy a colocar una página que se llama PreviRed. Anótenlo, tomen nota de eso, PreviRed. ¿Ok? Ahí está PreviRed. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? Para abrir la página de PreviRed. ¿Ok? Si dejan de ver lo que yo estoy diciendo, me avisan para poder, pero me imagino que lo están viendo. Y voy a seleccionar ahora en PreviRed indicadores previsionales. Abro ahí. ¿Ok? Y tengo los datos, mes a mes. Por ejemplo, si quiero ver el año 2020, cualquier mes yo puedo ver. Por ejemplo, si quiero ver en 2020, diciembre del 2020,
¿Ok? Ahí se me abrió cotizaciones de enero 2021, pero remuneraciones del 2020, esa es la que me interesa, remuneraciones de diciembre del 2020, lo abro y veo aquí renta mínima imponible para fines no remuneracionales, 210.458, ¿ok? Perfecto. Que es lo mismo que está colocado acá, ¿ves? 210.458. De ese lugar yo puedo sacar los datos. Ahí tenía diciembre, ya no quiero ver diciembre, quiero ver abril del 2020. Abro abril del 2020, me dice remuneración abril 2020. Para fines no remuneracionales, el ingreso mínimo 206.590. Y así sucesivamente puedo armar toda la serie de datos, ¿no? Quise compartir con ustedes esto para que vieran que ese dato estaba disponible. Vamos a volver ahora a la solución del caso. Entonces, ¿qué insumos necesito yo para poder calcular el sueldo base? ¿Qué me decía? Me decía, tome los 6 meses anteriores a la fecha en la cual se tomó la licencia, que es enero, ¿ok? Y tome las remuneraciones imponibles de ese mes. Si tiene un mes no completo, amplifíquelo, ¿ya? Y después actualice. Veamos, si era enero, tomamos diciembre a julio, el segundo semestre, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2020. Los días trabajados son todos completos, menos el mes de octubre que tiene 20 días. Y lo tengo que llevar a 30. Octubre tiene 31 días, ¿ok? 31 días, ¿ok? Pero el cálculo lo vamos a hacer con respecto a 30, como un mes de 30. Eso es lo que se hace habitualmente para efectos de meses. Siempre se consideran como meses de 30 días. Entonces, si tengo 800.000 pesos, en términos diarios, lo que tengo es 800 dividido por 30, ¿ok? Ahí tengo el día, y después lo multiplico por 30 días. O sea, 800.000 pesos en 20 días equivalen a 1.200.000 en 30 días. Y ahí eso hice, ese cálculo lo amplifiqué. Si hubiera tomado las remuneraciones solo sin amplificarlas, ¿ok? Me habría tenido un mes de octubre con solo 20 días, porque habían 10 días que se pagó un subsidio y tengo que eliminarlo, ¿ok? Pero puedo amplificar. Entonces, ahora tengo las remuneraciones imponibles amplificadas. ¿Se entendió qué es lo que es amplificar y cómo se hace? Por favor, contéstenme para poder saber si puedo avanzar, o lo volvemos a explicar. ¿Se entendió lo que es amplificar una remuneración? Ya Amparo, lo voy a... En primer lugar, esta es la secuencia. Lo primero que tienes que ver es que los meses en remuneraciones imponibles, los meses vengan completos. ¿Ok? Julio 31 días, está completo. Agosto 31 días, está completo. Septiembre 30 días, está completo. Octubre 20 días, no. Noviembre 30 días, está completo. Diciembre 31 días, está completo. ¿Qué mes no está completo? Octubre. Solo tenemos 20 días. 20 días de 31, ¿ok? Quiere decir de que esa remuneración no es por el mes completo, pero tengo que llevarla a mes completo y eso se llama amplificar, llevarla a mes completo. ¿Cómo lo hago? 800.000 pesos para 20 días, divido 800.000 pesos en 20 días son 40.000 pesos diarios, ¿ok? 800.000 pesos en 20 días, 40.000 pesos diarios. Y considero todos los meses como de 30. ¿Okay? Por ende, multiplico 40.000 por 30 y me da 1.200.000. Y ahí pasé de 800 para 20 días a 1.200.000 para 30, mes completo. Eso se llama amplificar. Y es un proceso que debo hacer porque si tengo un mes con menos días, estoy afectando el promedio, lo hago menor y sería injusto. Por eso se amplifica. ¿Ok? ¿Se entendió, Amparo, ahí cómo es el proceso? Perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso? Es actualizar. Primero amplifico, después actualizo. ¿Por qué actualizo? Porque la declaración del
accidente, la resolución del accidente que me reconoce el derecho a indemnización es de septiembre del 2021. Y estoy tomando remuneraciones del segundo semestre del año 2020. ¿Y cómo puedo actualizar? Tomando el ingreso mínimo en ese mes de septiembre que está la resolución, ¿ok? El ingreso mínimo para fines no remuneracionales, 217.226, y lo comparo con el valor del ingreso mínimo para fines no remuneracionales en cada uno de los meses de pago. Entonces, por ejemplo, en el mes de julio, yo considero cuál es la proporción entre 217.226 en septiembre del 2021 con respecto al valor que tiene ese mismo monto en julio del 2020, 206.950. Y eso me da que debo actualizar en esta proporción, ¿ok? Que es 217.226 dividido por 206.590. Me da un factor de actualización de 1,0515, o sea, tengo que multiplicar por, digamos, actualizando en un 5,15%. Y eso me da la remuneración imponible actualizada al multiplicar 1.500.000 por un 1,0515, y eso me da 1.577.250. Ahí hice la actualización. Aquí la voy a repetir al lado para que se vea. Primero que nada, yo tomo el mes de septiembre del ingreso mínimo respecto al del mes de enero. Y eso me da ese valor, ¿ya? Lo vamos a considerar ahí, que está. Y este valor, entonces, yo lo multiplico por la remuneración imponible amplificada, que es la misma, ¿ok? Y ahí están el 1.577.225.250, es simplemente porque aquí yo usé un corte de 4 decimales, ¿ok? Y este mismo proceso lo repito mes a mes. En cada mes lo hago para los 6 meses, y luego sumo los 6 meses amplificados y actualizados y divido por 90. Perdón, divido por 6 en este caso, ¿ya? Porque son 6 meses, ¿ya? Y me da 1.471.805. Ese sería el sueldo base, ¿ok? De nuevo la pregunta, ¿se entendió cómo llegué al sueldo base? ¿O necesitamos hacer una revisión de nuevo? Por favor, díganme para poder avanzar con ustedes entendiendo lo que estamos viendo. ¿Alguna pregunta? ¿Necesitamos aclarar cómo se llegó al sueldo base o ya lo tienen claro, muchachos? ¿Cuál fue el proceso que seguimos? Ya, vamos a hacer otro. Este mes, el mes de febrero, ¿ok? Primero, tomo el valor del mes de febrero amplificado, 1.460.000, ¿ok? Perdón, voy a empezar antes. Me falta primero calcular el valor de actualización. Lo primero que tengo que hacer es la actualización. Tomo el mes de septiembre, ingreso mínimo en septiembre, y lo divido por el ingreso mínimo en febrero. ¿Okay? Me va a dar el mismo valor porque son exactamente las mismas cantidades. En cuanto a eso. Y luego, ese valor, que es la actualización, multiplico la remuneración imponible amplificada de ese mes por el factor de actualización. Y ahí está el 1.535.000, 166 o 190, insisto, que es debido a que en el cuadro está con 4 decimales, y aquí está con todos los decimales abiertos. ¿Okay? Bueno, eso mismo lo repito, ¿ya? En el mes de octubre, vamos a ver aquí en el mes de octubre, que tiene una particularidad, es lo mismo. Tomo los 217, los divido por el valor del ingreso mínimo de ese mes, va a ser el mismo, y ahora, ¿qué multiplico?
no multiplico los 800.000, sino que los 800.000 amplificados multiplico 1.200.000 por la actualización, y ahí está 1.238.590. ¿Okay? Y así sucesivamente por los 6 meses. Primero obtengo el factor de actualización y luego multiplico el valor de la remuneración imponible del mes amplificada por el factor de actualización. ¿Se aclaró algo ahora o necesitamos hacer algo más? Díganme, muchachos, porque la velocidad con que avanzo depende de lo que ustedes me van dando como explicas, ¿cómo se llama? Como antecedente, ¿ya? ¿Ok? Ok, perfecto. Ahora que tengo los 6 meses, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sumo simplemente 8, 8, 30, 8, 28 es la suma, y divido por 6 meses. Y tengo el sueldo base mensual 1.471.805. ¿Okay? Entonces, ahora que tengo el sueldo base, vamos a calcular los montos. ¿Ok? En el caso de pérdida de ganancia 30%, se trata de una indemnización y equivale a 10,5 sueldos base. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente multiplicamos 10,5 por 1.471.805, y ahí está la indemnización que va a recibir la persona, 15.453.949, es la indemnización que recibe la persona por una vez, por el hecho de haber perdido un 30% de su capacidad de trabajo en un accidente laboral. ¿Okay? Por una vez. Esta es una indemnización que está exenta de impuestos, también está exenta de todo tipo de cotizaciones previsionales, es, en consecuencia, una suma de dinero que percibe la persona. Por una vez, nada más. ¿Ok? ¿Qué pasa si la pérdida de ganancias es de un 60%? Habíamos estado de acuerdo que la pensión era de tipo invalidez parcial. ¿Y qué es lo que recibía la persona? 35% de sueldo base. ¿Ok? ¿Ya? 35% de sueldo base. O sea, esta persona recibía 515.132 pesos, que equivalen a 35% por 1.471.805. 515.132. Pregunta para ustedes. Y el caso dice que tiene 2 hijos. ¿Le corresponde un porcentaje por hijos? Con derecho a pensión de orfandad, ¿ya? Hijos que estén, como los que tienen, que están estudiando, que están dentro, perdón, que tienen derecho a asignación familiar, que están con ese derecho. ¿Tiene derecho a que le aumentemos la pensión de invalidez parcial en un 5% por cada hijo? ¿Le corresponde aumento de pensión por el número de hijos de esta pensión de invalidez parcial? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le corresponde o no? ¿Qué dice la regla? Dice que, aquí viene una respuesta, que es un 5%. Claro, sí, Amparo, es un 5% por cada hijo que tiene derecho a asignación familiar, pero acuérdense, Amparo, y acuérdense todo, que la regla dice a contar del tercer hijo, del tercero. ¿Y cuánto tiene este señor? Tiene 2. No tiene derecho. ¿Ok?
no se le configura el derecho porque no tiene. A contar del tercer hijo un 5, el cuarto hijo un 5, el quinto hijo un 5, el sexto 0, porque sería máximo 50% del sueldo base. ¿Okay? Pero tiene 2, por ende no alcanza. ¿Okay? ¿Qué pasa si la pérdida de ganancia es de un 80%? Ya vimos que le corresponde una pensión de invalidez total que equivale a un 70% del sueldo base. En este caso la pensión sería 70% de 1.471.805, el 1.030.261. ¿Ok? 263, perdón. Esa sería su pensión de invalidez total. Cuando estamos hablando de pensión de invalidez parcial o pensión de invalidez total, significa que hasta que fallezca este trabajador va a recibir o 515.132 o 1.030.263 de acuerdo a la pérdida de ganancia que tenga. Cuando fallezca, como pensionado, va a tener derecho a la pensión de sobrevivencia, siempre y cuando lo sobreviva la cónyuge o lo sobrevivan hijos. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice el caso? Dice, ¿qué pasaría si muere, si fallece? ¿Okay? A consecuencia del accidente, a consecuencia del accidente. El caso dice eso, hay que leerlo bien, ¿ya? Para no cometer un error, ¿ya? Dice, el caso dice específicamente que a consecuencia del accidente, ¿ok? No como pensionado, a consecuencia del accidente, ¿ok? En cuyo caso, ¿qué pasa si el accidente, si él muere a consecuencia del accidente? Tiene una viuda con hijos con derecho a pensión de orfandad, porque los dos son menores de 24 años y están estudiando, ¿ok? Entonces sería, veamos, ¿cuánto le corresponde a la cónyuge cuando tiene hijos con derecho a pensión de orfandad y cuándo le corresponde a los hijos? ¿Ok? Miremos, vamos a mirar ahora el cuadrito que voy a mostrarlo acá, que era la última parte de la clase anterior. Decía, entonces, ¿cuánto le corresponde a la viuda con hijos titulares de pensión de orfandad? ¿Ok? Aquí estoy mostrando 50% del 70% del sueldo base, o sea, un 35% del sueldo base. A eso le corresponde. ¿Ok? Y a los hijos les corresponde un 14% del sueldo base, a cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, vamos al caso otra vez. 35% a la cónyuge, es 35% de 1.471.805, le corresponde 515.132. Esa sería la pensión de la viuda. ¿Ok? Y la de los hijos sería un 14% del sueldo base cada uno, que sería 206.053. La cónyuge lo va a recibir hasta que fallezca, ¿ok? Excepto que contraiga matrimonio de nuevo, en cuyo caso deja de ser viuda y deja de tener la pensión. Y los hijos hasta que dejen de ser sujetos de asignación familiar, o sea, hasta que cumplan 24 años. ¿Ok? Ahí la pensión se detiene y queda en cero. ¿Ok? ¿Se entendió? Los cálculos de montos. Cómo calculamos la indemnización, cómo calculamos las pensiones de invalidez parcial y total y cómo calculamos la pensión de sobrevivencia. ¿Se entendió? El tema primero era calcular el sueldo base y luego hacer los cálculos respectivos. Les agradezco que me digan si se entendió el caso tal cual la solución que dimos, ¿ya? Antes de pasar al siguiente. Ok. Tengo una pregunta. Bueno, Paula me dice que entendió, pero tengo una pregunta que es de Amparo, que me dice, ¿por qué la cónyuge recibe un 35 y los hijos 14? Ya, Paula. Ya, Amparo, voy a mostrar de nuevo la tablita, ¿ok? Para que salgamos de duda.
Mira, la viuda, ¿ok? O no tiene hijos titulares de pensión, o tiene hijos titulares de pensión. En este caso tiene 2 hijos que van a recibir pensión, ¿ok? Por ende, la viuda, ¿ok?, es de un trabajador que falleció. El trabajador no estaba pensionado, porque el caso dice que falleció de un accidente del trabajo, a motivo del accidente, ¿ya? Es distinto si el caso hubiera dicho, este trabajador ya recibía una pensión de invalidez, parcial o total, y falleció después, en cuyo caso tendríamos que ver que es un pensionado fallecido. En este caso es un trabajador fallecido. Falleció a causa del accidente, ¿ok? Y la viuda tenía 2 hijos que iban a recibir pensión de orfandad, entonces le corresponde 50% del 70% del sueldo base, que equivale a 35% del sueldo base. Eso es lo que dice la ley. Y por eso la viuda recibe 35. Miremos los hijos. Pensión de orfandad. O sea, pensión de ser huérfanos. Perdieron al padre, son huérfanos de padre. ¿Y qué dice? Si el trabajador falleció a consecuencia del accidente, le corresponde a cada hijo un 20% del 70% del sueldo base, que es 14% del sueldo base, cada uno. ¿Ok? Y esto es lo que estamos calculando acá. ¿Sí? La cónyuge 35%, los hijos cada uno 14%. ¿Mm? Esa es la pensión de sobrevivencia. Perfecto. Estamos listos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda? Y estaríamos pasando al caso 2, al caso, en este caso, al 5 en realidad. ¿Nadie más? Ok. Voy a, entonces, la resolución del caso 5, el caso 4, perdón, que estamos mirando, la vamos a poner en el aula virtual una vez terminada la clase, ¿no? Así, este mismo archivo va a quedar colocado ahí, el mismo que estamos viendo. Okay. Ahora voy a mostrar el siguiente caso, que es el caso 5, que este está publicado en el aula, sin la resolución, que la vamos a colocar después. Ya. Este es un caso de calcular una licencia. Es la misma metodología para hacer la licencia médica y el subsidio de incapacidad laboral por accidente o enfermedad común. ¿Okay? No hay ninguna diferencia. Lo que vamos a ver es repetir lo mismo, pero siempre es bueno hacerlo una vez más. ¿Okay? Dice el caso. ¿Lo estamos viendo el caso? Que dice caso 5. ¿Lo estamos viendo, muchachos? Perfecto, listo. Entonces, ¿qué dice el caso 5? Dice que un trabajador recibió una licencia por accidente laboral por un periodo de 22 días, a contar del 10 de julio del 2021. Su empresa se encuentra afiliada a la Asociación Chilena de Seguridad ACHS y las remuneraciones imponibles que recibió son las siguientes. Ahí están los valores. Dice que el trabajador está afiliado a la FP-CUPRUM y tiene contratado un seguro de salud con ISAPRE por 6 UF mensuales. También cotiza para seguro de cesantía como dependiente. Las preguntas son, ¿qué día se inicia y qué día termina la licencia? Luego determina el subsidio por incapacidad laboral que le corresponde y finalmente cuál es el monto de cotizaciones de pensión y salud que debe pagar la institución administradora. Ok. Ya. Entonces, vamos viendo en la resolución. Vamos aquí a compartirla. Ok. Listo. ¿Cuándo se inicia la licencia? El 10 de julio. Y son 22 días. Contemos. 22 días a contar del 10 de julio. ¿Okay? 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ahí están los 22 días. ¿Okay? Contamos a contar del 10 de julio, 22 días, y eso hace que finalice el 31 de julio. ¿Les queda claro cómo hicimos el cálculo? Sabemos el día que se inicia y sabemos que dura 22 días. Entonces me dicen, ¿cuándo finaliza? Cuento 22 días a contar del 10 de julio y me da que los 22 días se cumplen el 31 de julio. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, tenemos una licencia de 22 días en consecuencia. ¿Cómo calculo el subsidio de incapacidad laboral? Tomo los 3 meses anteriores, inmediatamente anteriores a la fecha, al mes en la cual se accidentó la persona. En consecuencia, tomo los meses de abril, mayo y julio. Tomo las remuneraciones imponibles de cada uno de los meses, de acuerdo a la tabla que me entregan. Luego descuento pensiones en la AFP Cuprum, salud en la ISAPRE Vías 3, 6 UF y seguro de cesantía de un trabajador dependiente. ¿Ok? En la AFP Cuprum el porcentaje es 11,44, con comisión incluida. 11,44% de la remuneración imponible de cada mes, ahí están los valores. Descuento por salud, 6 UF. 6 UF en abril, multiplico 6 UF por valor de UF del 30 de abril, 6 UF en mayo por el valor de UF del 31 de mayo, 6 UF en junio por el valor de la UF del 30 de junio. ¿Okay? Los valores de esas fechas están abajo, los estoy marcando en este momento. Ahí. Ya tengo entonces el descuento por salud. Descuento por aporte al seguro de cesantía. Como es un trabajador dependiente, 0,6% de la remuneración imponible en cada mes. 1.524.500 por un 0,60%, 1.680.000 por un 0,60%, y junio 1.448.300 por 0,60. Ahí están los valores. ¿Okay? Ya tengo los descuentos por los 3 tipos de aportes previsionales: pensiones, salud, seguro de cesantía. Ahora vamos a calcular la base tributaria para efectos de calcular el impuesto. Abril, 1.524.040. Perdón, 1.524.500. ¿Okay? Acá lo vamos a reproducir. 1.524.500. ¿Qué deduzco para la base tributaria? Menos pensiones, 174.403. Salud, el menor valor entre el costo del plan de salud de ese mes, la 6 UF por la UF del 30 de abril, 176.965, y el 7%. El 7% es 7% de 1.524.500, son solamente 106.715. ¿Cuál es el menor valor? El 7%. ¿Okay? Por ende, 106.715. ¿Okay? Y después tengo el seguro de cesantía. ¿Okay? 0,6% de la remuneración imponible son 9.147. Voy a ponerle signo negativo a estos dos, porque son deducciones. ¿Okay? Listo. Ahí los tengo deducidos. Luego calculo la base tributaria. Okay. Aquí estoy calculando la base tributaria en realidad. Eso es lo que estamos haciendo. 1.524.000 menos todo eso. Ahí tenemos la base tributaria. Aquí algo pasó que me está tomando como que... Hay algo extraño acá.
¿No me lo toma? No sé. Vamos a volver a hacerla. Esa, más esa, más esa, más esa. Ahí está el 1.234.235. ¿Ok? Tomé para la base tributaria la remuneración imponible, resté la cotización a pensiones, resté la cotización de salud, 7%, resté la cotización al seguro de cesantía, y me dio 1.234.235. Lo meto en la tabla del mes de abril del 2020. ¿Okay? Es del 2020, déjenme ver que estemos hablando bien. Es del 2021, perdón. La tabla de abril del 2021, ¿ok? Y me da el impuesto de 21.509. Y ahora tengo la remuneración neta entonces. ¿Cómo calculo la remuneración neta? Como el 1.234.235, ¿ok? Perdón, esa es la base tributaria. Como 1.524.500 menos pensiones, menos salud, menos cesantía, menos impuestos. Ahí está 1.142.476, que es el valor que hay, que está ahí puesto. Subsidios no hay, por ende ese es el valor. Para cada mes hacemos lo mismo y sumamos los 3 meses, como queremos el subsidio diario y son 3 meses, el subsidio diario calculamos entonces 90 días, dividimos por 90 y tenemos el valor diario 38.065, multiplicamos por 22 y tenemos 837.427, que es el valor del subsidio a pagar. ¿Ok? Es el mismo proceso que usamos con la licencia de salud. No tiene ninguna diferencia, absolutamente ninguna. ¿Alguna pregunta? ¿Repetimos algún cálculo o estamos ya sin preguntas al respecto? Espero la respuesta de ustedes para ver si seguimos o nos devolvemos un poco. Ok, Amparo dice que ninguna duda. ¿Qué dicen los demás? Nada, muchachos. Seguimos con la respuesta al siguiente. ¿Ok? Bueno, repito una vez más, para que por si acaso alguien quedó con duda y no me dijo. ¿Ok? Primero calculamos que eran 22 días de licencia. ¿Ok? Nos decía el caso, de hecho, que eran 22 días. ¿Ok? Luego, tomo las remuneraciones imponibles de los 3 meses anteriores al de la licencia. La licencia fue en julio. Tomo junio, mayo, abril. Remuneración imponible. Resto pensiones. Resto el costo del plan de salud, 6 UF. Multiplico 6 UF por la UF del último día de cada mes para hacer ese cálculo. Y calculo después el descuento por efecto de seguro de cesantía. Como es trabajador dependiente, 0,6% de las imponibles. ¿Qué me falta? Calcular el impuesto. Para calcular el impuesto necesito la base tributaria. La base tributaria, lo que tomo es la remuneración imponible, resto el aporte a pensiones, resto el aporte al seguro de cesantía y resto por salud el 7% de ese mes. ¿Ya? ¿Ok? 7% obligatorio. Listo, lo saco. Ahora tengo la base tributaria y calculo el impuesto. Ya tengo los 4 elementos. Entonces, para calcular cuál es la remuneración neta. Remuneración imponible, menos pensiones, menos salud, menos cesantía, menos impuestos. Y después tengo lo de los 3 meses, los sumo y saco el subsidio diario dividiendo por 90 y multiplico por 22 días de licencia y tengo el valor del subsidio, que son los 837.427. La última pregunta decía, en este caso decía, monto de las cotizaciones de pensión y salud que debe pagar la institución administradora.
Incluso hice el cálculo de la cotización de salud también, ¿ok? Para que lo vean. Entonces, para efecto de esos cálculos, solo se toma la remuneración imponible del mes anterior al de la licencia, que es el mes de junio, 1.448.300. Calculo la remuneración imponible diaria dividiendo por 30 y tengo 48.277. Con eso saco la diaria para pensiones, salud y cesantía. En el caso de pensiones, tengo 48.277 diaria por el 11,44%, eso me da diario la cotización a la AFP de 5.523, que por 22 días son 121.506. El mismo proceso en la cotización de cesantía. Tomo los 48.277, los multiplico por el 0,60%, me da 2,90, y 2,90 por 22, 6.373. En el caso de salud, hay una diferencia en el cálculo. ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que calcular cuál es el valor diario, pero entendiendo ahora del valor diario de la cotización de salud, que son 6 unidades de fomento. En el mes de julio, que es el mes en el cual nos van a pagar en la empresa solamente 8 días. Y yo voy a tener que, digamos, la institución, en este caso la Asociación Chilena de Seguridad, va a tener que enterar en ley SAPRE los 22 días de licencia. ¿Okay? Entonces, tengo 6 unidades de fomento por el valor de la unidad de fomento de julio, dividido por 31 días efectivos que tiene el mes de julio. ¿Sí? Bien. Eso me da un diario de 5.760, que multiplicado por los 22 días, son 126.710, que es lo que va a pagar la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Okay? El saldo, por los otros 9 días, que la empresa, que el trabajador está efectivamente llevando a cabo actividad, ¿okay? Lo va a pagar él de su remuneración, y va a ser la diferencia entre los 126.710 y el valor del mes completo. ¿Ok? Esa es la forma de cálculo que hay acá. ¿Se entendió, muchachos? ¿O hay alguna parte que debo repetir y calcular de nuevo para que les quede claro? Esperando respuesta, chicos. Ok. Bien. Bueno. Ahí tenemos entonces la resolución del caso 5. ¿Ok? La vamos a publicar ahora, tanto la del caso 4 como la del caso 5, para que quede todo en su lugar. A ver si hay algo. Voy a borrar algunas cosas que aquí no van. Ok. Veamos y votamos. Okay. Sacamos el caso también. Ya estamos entonces. Bien, muchachos. Entonces, estaríamos en condiciones de terminar la clase de hoy día. ¿Okay? Vimos en la primera parte qué tipo de prestaciones son las que corresponden a las instituciones administradoras: las prestaciones preventivas, las prestaciones médicas y las prestaciones económicas. ¿Ya? Y en la segunda parte vimos 2 casos en los cuales estamos ejemplificando situaciones de prestaciones económicas. En uno vimos cálculo de indemnizaciones, de pensiones de invalidez parcial y total, y de pensión de sobrevivencia, y en el segundo vimos el cálculo de un subsidio de incapacidad laboral. Ya, listo. Entonces ahora vamos a pedirle a ustedes que me puedan ser tan amables de contestar la encuesta que les mando en este momento. Los que están presentes, si tienen la amabilidad de contestarla.
Tenemos 5 de 7. Faltarían 2 que puedan hacer la evaluación ahí. Nos quedamos pegados en 5 de 7. Seis de 7, muy bien. Me falta uno de ustedes que está ahí que nos conteste la encuesta para poder terminarla. Bueno, lo vamos a dejar ahí para no prolongar esto. ¿Ok? Ahí está terminada. Ahí estoy compartiendo con ustedes el resultado. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a dar por terminada la clase hoy día entonces. Ahí corto la grabación.